Bienvenida, bienvenido a esta exploración. Hoy nos metemos de lleno en un texto que analiza la transformación histórica del cristianismo. Va desde sus orígenes hasta, bueno, cómo se formó una institución poderosa. Y también, según la perspectiva de esta fuente que manejamos, su relación con el poder y las finanzas. Nos centraremos en la Iglesia Católica Romana. Eso es. Tenemos aquí extractos de un análisis que se titula Transformación y negocio del cristianismo histórico. Nuestra misión hoy es, desentrañar los puntos clave que presenta este documento. Ver cómo, según ellos, una fe inicial se convirtió en esta estructura tan compleja. Exacto. Bueno, vamos a empezar a desgranar esto, ¿te parece? Vamos allá. El punto de partida que nos marca la fuente es un cristianismo que igual nos sorprende hoy. Muy diferente. Así es. El texto lo que subraya es que el cristianismo del siglo I, el de Jesucristo y los apóstoles, se basaba en un mensaje muy claro: arrepentimiento, fe en Jesús como Hijo de Dios y una vida guiada por el Espíritu Santo. De hecho, cita referencias como Juan 14:6, aquello de yo soy el camino, la verdad y la vida, y Hechos 2, que narra cómo empezó todo después de Pentecostés. Ajá. Y un punto crucial que resalta la fuente es que esa iglesia primitiva, pues no tenía templos físicos enormes, ¿sabes? Ni sacerdotes con ropas especiales, ni jerarquías complicadas como las de después. Las reuniones, indica el texto, se hacían en casas particulares. Cita Hechos 2:46. En casas. Sí. La conclusión inicial del documento es bastante clara. En ese momento no había un negocio, como lo critica luego, era una fe centrada en la relación directa con Dios. Muy personal. Entendido. Pero claro, esa etapa inicial, que describes como más orgánica, cambió radicalmente, ¿no? Según este análisis. Cambió, sí. La fuente nos lleva a los primeros 3 siglos, una época marcada por la persecución de los cristianos en el Imperio Romano. Y entonces llega un giro clave. Año 313 después de Cristo, el Edicto de Milán. El emperador Constantino legaliza el cristianismo. Exacto. Un antes y un después. Y poco después, en el 325, el mismo Constantino convoca el Concilio de Nicea. Aquí, según nos dice el texto, es donde empiezan a definirse dogmas importantes, a buscar la unidad religiosa en todo el imperio. Se sientan bases doctrinales. Y lo fascinante aquí, si seguimos la lógica del documento, es justo esa transición. O sea, pasar de ser una fe perseguida, casi clandestina, a ser legal y, finalmente, la religión apoyada por el Estado. La fuente identifica esto como el germen de esa mezcla entre política y fe, un punto de inflexión total para entender lo que vino después según su visión. Claro, tiene sentido. Una vez que deja de ser perseguido y se acerca al poder imperial, pues las cosas cambian. Y aquí es donde el texto empieza a dibujar lo que será la Iglesia Católica Romana. Nos recuerda que católica significa universal. Refleja esa idea de unidad, ¿no? Imperial y religiosa. Sí, esa vocación de universalidad. El análisis detalla cómo, poco a poco, los obispos de Roma empiezan a reclamar más autoridad sobre las demás iglesias. Mencionan el argumento de Pedro como primer obispo de Roma, pero el texto también dice que esto es un tema discutido históricamente. Sí que no está tan claro en la Biblia esa figura del papado como tal. Exacto. Lo que sí se establece, según esta fuente, es una jerarquía muy clara. El Papa arriba, luego cardenales, obispos, sacerdotes. Una estructura piramidal. Y además de la estructura, el análisis pone mucho el foco en los ritos y prácticas que se introducen. El texto los califica como no bíblicos o al menos ajenos a las escrituras originales. Argumenta que muchos vienen del paganismo romano. ¿Cómo cuáles, por ejemplo? Pues mira, cita el uso de imágenes, estatuas en el culto, el incienso en las ceremonias, las vestiduras sacerdotales especiales, la veneración de reliquias. Y también el culto a María y a los santos como intermediarios. Figuras muy importantes, pero que según esta fuente se desarrollan más allá de lo que está en el Nuevo Testamento. Entiendo. Para apoyar esto, la fuente usa Marcos 7:8. Jesús criticando a los que ponían las tradiciones humanas por encima de los mandamientos de Dios. El texto usa esa cita para decir que la sencillez del principio del Evangelio original se fue sustituyendo por estas tradiciones. Ya. Presenta este desarrollo, toda esta institucionalización, como un alejamiento de esas raíces primeras, de la fe en las casas. Vale. Y aquí es donde el texto se pone especialmente incisivo, ¿verdad? Aborda de lleno la cuestión económica y el poder. Sí, aquí entra fuerte. Nos lleva a la Edad Media.
Y afirma que la Iglesia Católica, ya como institución dominante en Europa, acumuló una riqueza y un poder enormes. ¿Cómo lo explica la fuente? Bueno, describe varias vías. Una muy conocida y polémica, la venta de indulgencias. Ajá, los pagos para reducir el tiempo en el purgatorio, supuestamente. Eso es, otra vía, los diezmos obligatorios, que el texto diferencia del diezmo del Antiguo Testamento para Israel. Ojo. Vale. Y subraya también el control político y económico que ejercía la Iglesia. Los papas, los obispos, actuaban casi como reyes, con un poder terrenal inmenso. Y las catedrales, ¿no? Menciona la construcción de edificios súper lujosos. Sí, financiados en gran parte por los fieles, muchos de ellos gente humilde. Catedrales, iglesias fastuosas, un despliegue de riqueza. Vaya. Y el documento es muy directo al conectar esto con una advertencia bíblica. Cita 1 Timoteo 6:10, porque raíz de todos los males es el amor al dinero. La visión que presenta es esa, una institución donde lo religioso y los intereses económicos y de poder se mezclan profundamente. Un alejamiento, según ellos, del enfoque espiritual inicial. Entendido. Entonces, frente a ese retrato de una iglesia que se institucionaliza y se enriquece, la fuente propone una alternativa, ¿no? Lo que llama la perspectiva bíblica. Exacto. Presenta un contraste. Sostiene que Jesús no vino a fundar una religión con estructuras de poder terrenal, sino ofrecer vida espiritual, liberación. Cita Juan 8:32. Conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Libertad del pecado, de las ataduras formales. Y también menciona que los apóstoles, según interpreta la fuente pasajes como 1 Timoteo 6:5, ya advirtieron contra falsos maestros. Sí, gente que usaría la piedad como fuente de ganancia. El argumento central aquí, según entiendo, es que el evangelio auténtico no necesita lujos ni poder, necesita una transformación interior, un corazón cambiado. Justo eso. Si unes los puntos que va trazando el texto, ves un contraste muy marcado y deliberado. Por un lado, describe una institución que crece en poder, influencia, riqueza material a lo largo de los siglos, y por otro recuerda esa llamada constante en los textos fundacionales, siempre según esta lectura, a la sencillez, a la fe personal, a lo espiritual por encima de lo material y estructural. Y claro, esta tensión tan fuerte, según el análisis que estamos siguiendo, tenía que llevar a algún sitio. Efectivamente. Lleva a un punto de ruptura histórico. La Reforma Protestante, siglo XVI. Figuras como Martín Lutero, nos recuerda el texto, denunciaron prácticas como la venta de indulgencias. Las veían como un negocio religioso desviado de la Biblia. La reforma, tal como la presenta este documento, no es algo que surge de la nada. Es la consecuencia, casi lógica según esta visión, de esa tensión acumulada. La tensión entre la institución tal como se había desarrollado, con sus prácticas, su poder, su riqueza, y los principios bíblicos que la fuente considera originales y fundamentales. Buscaban volver a la Biblia como única autoridad, ¿no? Y a la idea de la salvación por la fe sola. Exacto. El sola escritura y sola fide, sin necesidad de tanta mediación institucional o de pagos. Esa era la idea central de la Reforma, según esta perspectiva. Entonces, ¿cómo cierra el círculo el texto? ¿Cuál es su conclusión teológica final? Pues resume su argumento central diciendo que el catolicismo, si lo miras históricamente, nació de una fusión compleja entre el mensaje cristiano original y las estructuras de poder del Imperio Romano. Y argumenta que esa fusión acabó llevando con el tiempo a un sistema religioso muy institucionalizado, un sistema que, siempre según la perspectiva de esta fuente, priorizó a menudo la riqueza y el poder terrenal por encima de lo que el texto llama la verdad de Cristo. Sí, y llega a mencionar que incluso hoy en día esta estructura maneja cantidades enormes de dinero. ¿A través de qué? Pues templos, donaciones, el turismo religioso que mueve muchísimo, la gestión de todo su patrimonio artístico o cultural. Es una maquinaria económica importante según el texto. Vale. Y la distinción final que hace el documento me parece clave para entender su mensaje. Separa muy claramente lo que considera la fe auténtica de la simple pertenencia a una institución. ¿Cómo define la fe auténtica? Como una relación personal, directa, con Dios a través de Jesucristo. Y la contrapone a la institución. Se llega a afirmar algo muy fuerte, que la religión católica, en su desarrollo histórico, se transformó en un negocio espiritual con fachada de fe. Es una afirmación contundente. Desde luego. Y remacha la idea central. Desde una perspectiva que ellos llaman bíblica, Dios no necesita grandes estructuras humanas, ni templos de oro, ni jerarquías complejas.
Lo que busca, insiste el texto, son corazones humildes, sinceros. Esa es la conclusión potente a la que llega, basada en su interpretación histórica y teológica. Bueno, ha sido un recorrido intenso, siguiendo el hilo de esta fuente. Hemos empezado con esos inicios que describe como sencillos, de fe personal en el siglo I. Luego hemos visto la unión con el poder imperial, cómo se construye poco a poco esa estructura institucional enorme con su jerarquía, sus ritos. Ajá. Hemos tocado las críticas que hace la fuente sobre la relación de esa institución con la riqueza, con el poder terrenal, sobre todo en la Edad Media. Y hemos llegado a la conclusión del texto, que marca esa oposición tan fuerte entre la estructura y la idea de fe personal que defiende. Sí, el análisis que hemos explorado hoy pone el foco justo ahí. En esa tensión que identifica la fuente entre la esencia de un mensaje original que describe como simple, espiritual, y las complejidades que surgen con la institucionalización, con la organización a gran escala, con la inevitable relación con el poder, con el dinero, a lo largo de la historia. Es una mirada crítica, claro, sobre cómo una fe puede transformarse al contacto con el mundo. Ya. Y todo esto, más allá de la perspectiva concreta de esta fuente que hemos analizado hoy, nos deja una pregunta importante, creo. Una pregunta que va más allá de este caso. Si tenemos en cuenta la advertencia que hay en este texto sobre los riesgos de la institucionalización, de la riqueza para una organización que tiene una misión original, ya sea espiritual, social, la que sea, ¿qué principios, qué mecanismos podrían ayudar a cualquier entidad grande, sea religiosa o no, a mantenerse fiel a sus propósitos fundacionales, a su ética original a lo largo del tiempo, frente a las presiones del poder, del dinero, del propio crecimiento? Es una reflexión que queda abierta, ¿no?, para seguir dándole vueltas. Una reflexión muy pertinente, desde luego. Queda ahí para pensar.